En un video anterior que voy a dejar aquí en la tarjeta de la esquina, vimos cómo implementar este campo de texto que nos permite ingresar un texto por teclado y al darle Enter se ejecuta una función dentro de un script y además se pasa como parámetro la información que se había ingresado, de tal forma que ese texto lo tenemos aquí en la función y podemos aplicar acciones utilizando ese texto. Para ver cómo hicimos todo eso, podés consultar el video anterior. Ahora lo que vamos a hacer es ir un poquito más allá con los input field. Vamos a colocar por aquí un botón y tal vez un texto por aquí arriba. Y la idea sería que cuando ingresamos el texto y le damos a Enter no pasaría nada, pero cuando le damos al botón, ahí se ejecuta una función dentro del script que lo que hace es buscar la información dentro del texto, tal vez imprimir el mensaje aquí arriba e incluso limpiar el campo del texto para que quede vacío. Son algunas cosas que me han preguntado y que sé que pueden resultar útiles. Para empezar, lo que voy a hacer es eliminar esta ejecución aquí del evento onEndEdit que me quedó del video anterior, y aquí ya tenemos el input field sin muchas modificaciones más que un posicionamiento y un cambio de tamaño. Lo que voy a hacer ahora aquí es crear un botón tipo TextMesh Pro, este de aquí. Si es la primera vez que utilizan TextMesh Pro, por favor consulten este video de acá en la esquina. Vamos a hacer este botón un poco más grande para que podamos pulsarlo. El texto del interior también vamos a hacerlo más grande. Lo colocamos por ahí, le voy a poner el texto Go y también voy a crear aquí un texto TextMesh Pro, lo vamos a colocar más o menos por aquí arriba, vamos a hacerlo también más grande, aumentarle el tamaño a la letra, centrarlo. Y bien, con esto creo que ya tenemos suficiente para trabajar. En una de las tarjetas de la esquina dejé un video en el que se habla sobre cómo escribir un texto TextMesh Pro desde un script. Aquí vamos a hacer todo un poco más rápido. Lo que vamos a hacer es definir el namespace TextMesh Pro, TM Pro, aquí. Vamos a definir una variable del tipo tmp-text llamada myText, por ejemplo. Esta variable va a ser para almacenar este componente de aquí, y también vamos a definir una variable tipo inputField, tmp-inputField. La llamamos myInputField. En esta variable lo que queremos hacer es almacenar el campo de texto. Bien, este script lo tengo asignado en este objeto como se hizo en el video anterior. Aquí lo que voy a hacer es simplemente inicializar estas variables con los objetos apropiados. Voy a tomar el input field. Fíjense que no me deja asignarlo aquí en el campo del texto, sino que me deja aquí en este otro campo que es del tipo tmp-inputField. Y este texto en pantalla lo vamos a asignar en esta variable. De esa manera, una vez que las variables están inicializadas, vamos a poder utilizarlas aquí en el script. Ahora, cuando pulsemos este botón, queremos que se ejecute una función definida aquí en el script. Vamos a definir esa función. Vamos a definir una función pública, es importante que sea pública. Aquí pueden usar el nombre que ustedes quieran, un nombre que tenga sentido para ustedes, pero con esto ya podemos hacer que este botón ejecute esta función. Así que vamos a ver cómo hacer eso. Seleccionamos el objeto botón y aquí en el componente botón, en el evento onClick, hacemos clic en más y arrastramos el GameObject que tiene el script asignado, este script de aquí, que sería este GameObject. ¿Por qué hacemos esto? Porque esta función está definida dentro de este script y nosotros queremos que este botón llame a esa función. Entonces, si arrastramos el objeto con el script, aquí en esta lista nos va a aparecer el script, este script de aquí. Vamos al script y buscamos la función button press. Me acabo de dar cuenta que está mal escrito, esto lo quería poner en pasado, pero bueno, creo que así estaría bien, button press. Un detalle que surge de haber hecho esto es que cuando se modifican los nombres, a veces las cosas que están en el inspector puede que haya que corregirlas. Por ejemplo, una variable que tenga un determinado valor quizás podría perder ese valor, ¿no? Si tiene alguna referencia asignada. En este caso, por ejemplo, fíjense que se perdió la llamada a esta función, básicamente porque no se encuentra la función que se había seleccionado. No pasa nada, nos metemos aquí y elegimos la nueva función, button pressed. Y de esta manera, cuando se pulse el botón, se va a ejecutar esta función. Esto lo podríamos chequear rápidamente aquí poniendo un debug.log. Le ponemos a pressed. O sea, imprimimos un mensaje en consola. Vamos a la consola, le damos a play y apretamos el botón. Si se fijan aquí, se imprimió el mensaje en consola, quiere decir que el botón llamó a esta función. Genial, entonces la idea sería ahora que cuando se pulse este botón se lea lo que está escrito aquí, ¿no? Por ejemplo, si tenemos esto escrito, pulsamos Go y este texto lo tendríamos que poder trabajar aquí desde el script. Como tenemos la referencia del input field, podemos precisamente dentro de la llamada que hace el botón leer el texto. Fíjense aquí, vamos a imprimirlo en consola. InputField.text. Con esta variable estamos accediendo al texto que tiene escrito el input field y lo estamos imprimiendo en consola. Fíjense aquí, si pulso Go,
se imprime en consola este texto, ¿no? Y si lo cambiamos, aquí le pongo un 3, por ejemplo, le presiono Go y cambia el texto. Quiere decir que ya acá dentro de este script ya tenemos el texto. ¿Qué podemos hacer? Podríamos almacenarlo en una variable local o en una variable global. En este caso voy a definir una variable local, input text igual a myInputField.text, cosa de tener guardado este valor por si lo necesitamos. Y lo que podemos hacer es, por ejemplo, limpiar el input field.text igual a, no sé, un texto vacío, ¿no? De esta manera, cuando presionemos el botón y se haga aquí la lectura, el input field se va a limpiar. Pero nosotros aquí en esta variable guardamos el texto antes de hacer la limpieza. Entonces aquí podríamos utilizar esta variable. Si lo hacemos con una variable local, en el momento en el que esta función se termina, ya esa información la perdemos para siempre. Pero si la variable fuese global, por ejemplo, vamos a definir por aquí arriba la variable global, vamos a hacerla pública para verla en el inspector. Y aquí vamos a guardar esa información. Fíjense que aquí tenemos la variable, escribimos un texto, le damos a Go y el texto se guarda en la variable, ¿no? Pero el campo se limpia. Otra cosa que podríamos hacer es escribir el valor aquí en este otro texto, utilizando la referencia a la variable que habíamos definido previamente, myText.text igual a inputText. Y de esa manera, si escribimos aquí un texto, le damos a Go, pasa todo esto que escribimos aquí, ¿no? Instrucción por instrucción. Guardamos la información en la variable, limpiamos el input field y además escribimos el valor de la variable en el texto del canvas. Todo esto resumido en cada una de estas instrucciones. Espero que les resulte útil, ya que esto de los input field me lo han preguntado varias veces, y nos vemos en la próxima. Chao.